10 perturbadoras historias de doppelgangers. De acuerdo a la leyenda, doppelgangers, palabra alemana para caminante doble, son duplicados de una persona verdadera. Se manifiestan de diferentes maneras. Los puedes ver en la esquina de tu ojo, encontrarlos en un camino solitario o detrás de ti cuando te miras en el espejo. A veces los doppelgangers no pueden ser vistos por las personas nunca, pero en cambio pueden manifestarse a personas en diferentes locaciones. Existen muchas explicaciones para este fenómeno. Los místicos a través del tiempo creen que son criaturas supernaturales, ya sean copias espirituales de una persona o un gemelo malvado. Solo existen dos certezas. Regularmente significan malas noticias y un número significante de figuras históricas han dicho ser embrujados por ellos. Johann Wolfgang von Goethe fue un famoso escritor alemán, poeta y político, un celebrado autor que jugó una parte importante en la literatura. Sus palabras son muy respetadas y queridas. Un día, un depresivo Goethe se encontraba cabalgando cuando de repente vio una misteriosa persona, también cabalgando hacia él. La persona, quien Goethe dice que vio con el ojo de la mente, en vez de sus ojos reales, era claramente el mismo Goethe, aunque estaba vistiendo diferente ropa. La figura pronto desapareció y Goethe pronto se olvidó de él. 8 años después, se encontró cabalgando de nuevo por el mismo sendero en la dirección opuesta. Fue en ese momento que se dio cuenta de que estaba usando la misma ropa que usaba su doppelganger años atrás. Catalina la Grande, la poderosa emperatriz de Rusia en el siglo XVIII, fue una figura muy intensa y peligrosa. Nunca se inmutó por pequeños asuntos, como ver a su propio doppelganger tomar su trono. Se dice que una noche, Catalina se encontraba acostada en su cama cuando un sirviente preocupado le dijo que alguien había entrado al cuarto del trono. Cuando fue a investigar, encontró a su doble sentada calmadamente en su trono. Catalina ordenó inmediatamente disparar a su contraparte fantasmal. Las historias no dicen si las balas tuvieron algún efecto en la emperatriz espectral, pero poco tiempo después de esto, Catalina murió. Percy Bysshe Shelley fue un brillante poeta por su propio derecho, aunque es más recordado por ser el esposo de la autora de Frankenstein, Mary Shelley. Poco antes de que Percy se ahogara en un accidente marítimo en 1812, le confesó a Mary haber conocido a su doppelganger varias veces. Estas confrontaciones incluyeron una particularmente extraña experiencia cuando caminó hacia la terraza, solo para ser recibido por su doble, que le preguntó: ¿por cuánto tiempo piensas contenerte? Extrañamente, el doppelganger de Percy fue visto también por su cercana amiga Jane Williams, quien dice haberlo visto pasar por su ventana, una ruta frecuentemente hecha por el Percy real, hacia una ruta sin salida para nunca regresar. Sir Frederick Kent Rush. En 1906, el miembro del Parlamento británico Sir Gilbert Parker se encontraba en un debate cuando miró a Sir Frederick, un compañero del Parlamento, sentado cerca. Esto sorprendió a Sir Gilbert, ya que Sir Frederick se encontraba enfermo de influenza en ese momento. Igual se acercó para saludarlo y le dijo que esperaba que se encontrara mejor. Kent Rush no reaccionó de ninguna forma, solo se quedó con una expresión fría en su rostro. Cuando Sir Gilbert lo miró de nuevo en el asiento, se encontraba totalmente vacío. Asustado, comenzó a buscarlo en el vestíbulo, solo para encontrar que nadie lo había visto pasar. Cuando comentó los eventos a sus compañeros, resultó que varios habían visto a Kent Rush también. Cuando el verdadero Kent Rush, quien había estado enfermo todo el tiempo, se enteró del incidente, no se sorprendió del todo. Él quería tanto participar en el debate, así que para él tenía sentido que su espíritu había echado un vistazo. Para su familia, al encontrarlo, temía que el doppelganger fuera una mala señal. Reina Elizabeth I. La reina de Inglaterra fue la última Tudor que gobernó el país. Reconocida mundialmente como carismática, un carácter juicioso y una monarca tolerante. Es la clase de persona de la que no se espantarían incursiones con lo paranormal, lo que hace más extraño cuando dijo haber visto a su doppelganger. De acuerdo a la reina, la Elizabeth fantasmal estaba acostada en su cama como un cadáver. La experiencia fue particularmente aterradora porque se dice que estas apariciones son señales de la muerte cercana. Podría ser sencillo decir que la visión fue la creación de la mente de una anciana y estresada reina, si no fuera porque Elizabeth murió poco después de haber visto a su doble.
María de Jesús de Agreda. Aunque los doppelgangers se perciben más como siniestros, se dice que a veces una persona puede ser capaz de controlarlos y usarlos como un segundo cuerpo para estar en dos lugares a la vez. En el siglo XVII, exploradores y misioneros en el Nuevo Mundo se asombraron al descubrir que muchas de las tribus de Nuevo México ya estaban practicando el catolicismo. Cuando fueron cuestionados, los hombres de las tribus dijeron ser convertidos por una misteriosa mujer de azul, quien les enseñó y dio varios crucifijos y otros artículos de adoración. Después de una investigación detallada, algunos sacerdotes rastrearon el fenómeno a María de Agreda, una joven y vestida de azul monja española. Ella dijo haber enseñado la religión a los indígenas a localizarse a través del océano. Mari nunca había salido del convento y solo conocía los lugares que eran conocidos como Tierra Salvaje, pero su historia fue suficiente para convencer a los sacerdotes. Inicialmente la Inquisición sospechó de María, pero decidieron absolverla de cargos por brujería y su poder fue declarado como de origen divino. Sin embargo, después comenzó a hacer cambios en su historia. A veces decía que fue obligada a decir que podía ser una copia de sí misma en otro continente, y en otras ocasiones decía que todo era verdad después de todo. Abraham Lincoln, conocido como el Honesto Ave, y como tal, siempre fue muy abierto acerca de sus intereses en lo paranormal, por lo menos en discusiones privadas. Según él, experimentó algunas experiencias paranormales. En la noche de su primera elección, se tomó un momento para descansar en su sofá. Mientras estaba acostado ahí, se observó en un espejo y vio su propio reflejo, excepto que tenía dos caras. Un segundo Lincoln, pálido y fantasmal, estaba mirándolo desde el espejo. Sobresaltado se levantó del sofá y el doppelganger desapareció. En cuanto volvió a sentarse, el rostro regresó. Lincoln estaba asombrado, pero su esposa Mary estaba aterrada. Ella estaba convencida de que el doppelganger eran malas noticias. Era una señal de que Lincoln sería reelecto pero no sobreviviría, razón por la cual el segundo rostro tenía esa apariencia. Lincoln volvió al sofá en repetidas ocasiones para repetir el experimento. Logró ver a su doble una vez, para después desaparecer, tal vez porque logró entregar su mensaje, pues Lincoln no logró sobrevivir su segundo mandato. George Tryon. El 22 de junio de 1893 no fue un buen día para el vicealmirante George Tryon. Mientras comandaba dos columnas de navíos en la costa de Siria, dio la señal para que dos columnas se acomodaran de frente unas a otras. Este intento de maniobra naval majestuosa resultó ser un error de amateur, ya que los barcos comenzaron a embestirse unos contra otros hundiéndose, incluido el navío donde estaba Tryon. Tryon murió, sabiendo que había mandado a 357 hombres a su muerte. Sus últimas palabras fueron: "Todo fue mi culpa". En el mismo momento, la esposa de Tryon se encontraba en una fiesta con sus amigos en su casa de Londres, cuando de pronto, y para sorpresa de los invitados, Tryon apareció. Silenciosamente caminó hacia las escaleras, entró a un cuarto y desapareció. Guy de Maupassant, el escritor francés, es conocido tal vez por la más íntima experiencia con un doppelganger que se tenga registrada. Acercándose al final de su vida, dijo haber tenido interacciones regulares con su doble. No solo hablaba con él, sino que también le dictó una historia para escribir. Sí, Maupassant dijo que una de sus últimas historias fue escrita por un fantasma, por su propio fantasma. La historia que el doppelganger le dictó fue Lorla, un excitante relato sobre cómo la cordura de un hombre va consumiéndose poco a poco por su espíritu maligno que lo utiliza como huésped. Como un eco a la historia, la salud mental de Maupassant comenzó a deteriorarse poco después. Murió en un hospital psiquiátrico un año después. Emily Shaggy. Emily Shaggy nunca vio a su doppelganger, pero todos los demás sí. Shaggy trabajaba en una escuela exclusiva para mujeres. Era una buena maestra, pero por alguna razón seguía moviéndose de un trabajo a otro. En 16 años cambió de posición 19 veces. En 1845, la escuela se enteró del porqué. Shaggy se encontraba en el medio de actividades doppelganger muy extrañas. Su gemela espectral fue vista por primera vez durante una clase. 13 estudiantes observaron cómo ésta se colocaba a su lado y comenzaba a
a imitar sus movimientos. La propia Shaggy se había dado cuenta de la aparición, a pesar de que todos podían verla, pero cada vez que el doppelganger aparecía, la maestra se mareaba y comenzaba a decir cosas con ira. Pronto, el doble comenzó a aventurarse más allá de la cercanía de Shaggy. Al principio, apareció en un salón lleno de estudiantes, sentándose calmadamente en la silla de la maestra, mientras Shaggy se encontraba afuera, trabajando en los jardines. Las pocas personas que se atrevían a acercarse al doppelganger se encontraron con que podían pasar a través de ella y tenía una textura que recordaba a la tela gruesa. El tiempo pasó y la aparición se convirtió en algo permanente en la vida de la escuela, asustando a personas regularmente. Los padres de las niñas comenzaron a sacar a sus hijos de la escuela y aunque Shaggy fue una trabajadora ejemplar, la directora no tuvo otra opción que despedirla a ella y a su doble fantasmal. Dogma Sapien, el canal de la inteligencia.